Buenas noches, Uruguay, buenas noches. Hoy, de nuevo, sábado 23 de mayo, vamos a comenzar con La Cocina, este ciclo radio live, no se sabe bien qué es todavía, con nuestro amigo Alexis Liden. Yo soy Machi Torres desde Río Janeiro. Bueno, vamos a comenzar así, estamos con un poco de la candombera, ahí va llegando gente. El Migue siempre firme ahí con nosotros, vamos arriba Migue, hoy tenemos más una edición de la cocina. Bueno, está Alexis Lien, que ya está ahí pronto. Vamos a hacer una pequeña introducción, hoy vamos a hablar... ya lo voy a llamar a Alexis y vamos a hablar sobre el teatro negro independiente. Teatro negro independiente fue una experiencia teatral con un elenco de negros en el periodo de 1950 hasta 1980 y que creaba obras relacionadas a los afrodescendientes y tenía el candombe como su expresión crucial, ¿no? Como su expresión principal era el candombe. ¿Cómo nace el teatro negro independiente? Bueno, el movimiento teatral independiente tiene una gran importancia en América Latina en las décadas del 30, la década del 50, y era una contrapartida artística como una respuesta artística hacia lo que era el crecimiento del fascismo en aquella época, ¿no? En América Latina. De ahí viene ese concepto del teatro independiente. En 1930 nace en Argentina el Teatro del Pueblo, que por la iniciativa de un intelectual llamado Leónidas Barletta, que era ligado al Partido Comunista, ¿no? En 1930. Eso fue un proceso que duró varios años en Buenos Aires, 1930, Teatro del Pueblo. En esa época, en los 40, hubo una persona muy importante en la cultura afro-brasilera que se llamó Abdias Nascimento. Que Abdias Nascimento, cuando estaba en ese momento en Buenos Aires, cuando nace el Teatro del Pueblo, él lleva esa idea hacia Brasil, cuando él vuelve a Brasil. Abdias Nascimento fue uno de los principales... ¿cómo decir?, líder intelectual negro brasilero, que fue uno de los creadores, entre otras cosas, del teatro experimental del negro, que eso comenzó en entre 1940. Él, cuando vuelve a Brasil, Abdias, dado su militancia y tal, él cae preso y en la cárcel de Carandiru. Quien vio la película Carandiru, bueno, en aquella época, en los 40, Abdias Nascimento estaba preso y en esa época él forma lo que se llamó el teatro del sentenciado. Entonces Abdias viene de Buenos Aires, comienza el Teatro del Pueblo, ¿no? Esas formas de teatro independiente. Llega a Brasil, es preso, forma el Teatro del Sentenciado y después, una vez en libertad, una de las cosas que él funda es el Teatro Experimental del Negro, que duró mucho tiempo. Abdias Nascimento llegó a ser político, intelectual, negro, es increíble la historia de él. Bueno, en 1937 el Teatro del Pueblo uruguayo nace, ¿no? Que es un poco tomando este movimiento del Teatro del Pueblo en Buenos Aires. Y en la época de 1945, en Uruguay, un grupo de intelectuales afro-uruguayos que estaban relacionados con en torno al periódico Nuestra Raza y del Comité de Entidades Negras, ellos hacen un primer intento de la creación de un teatro independiente afro en Uruguay. Hasta que, sigo acá que tengo mis apuntes, una década después, más o menos en 1950, nace el Teatro Negro Independiente, fundado por el abogado marxista y militante del Partido Comunista Francisco Melitón Merino Burgui, que fue el director del Teatro Teatro Negro Independiente desde la década de 1950 hasta los 1980, que fue más o menos cuánto tiempo duró el teatro. Hoy entonces, bueno, ahí está Andrés, vamos arriba, grande abrazo. Entonces hoy vamos, bueno, con este ciclo de la cocina, voy a llamar a Alexis. Vamos a hablar con Marta Martínez, la madre de Alexis, que fue integrante del Teatro Negro Independiente, ¿no? Y vamos a hacer ese rescate. Sí, justo acá está esa música sonando, que está él acá cantando. Bueno, espero que anden todos bien, gente. Continuamos acá en la cocina
Ahí llegó Alexis Liden, iluminado todo. Hola, ¿Cómo andás, ¿cómo Alexis? es? Me escuchás bien? Bien, estoy iluminado, estoy aprendiendo, ¿viste? Estás bien, 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 bien. La producción ¿Ya te trabajando. querés salir? Los estudios. ¡Hola! ¿Cómo Hola, estás, Estamos bonita? con la salida acá. Hola, Machis. ¿Cómo anda, cabeza? Bueno, bien, ¿y vos? Bien, te estaba escuchando ahí. Te habías Ahí quedado va. con Francisco Merino, ¿no? El doctor Merino. Merino, Francisco Meritón Merino. Ahí Qué hicimos rica, qué rica, Machi. justo esto se da el otro día que bueno, habíamos hablado del Teatro Negro Independiente. Yo Sí. recibí hace 15 días más o menos una tesis de doctorado de una amiga, Raquel Tellera, que ella hizo una investigación en tipo su tesis fue hecha en el barrio La Teja, y entre una de las cosas que no con la familia de la familia Duarte, la familia Fortes, ¿no? Y son todos los ancestros de Federico, de Fede, de toda la gente de la Senceribó, incluso de No, Johnny. claro, eso que comentaste que vinieron, fueron directo para ahí, ¿no? ¿De dónde es que Claro, viene? de Cabo Verde. Claro, ahí están los ancestros del Fede, del Masi, de Johnny, De ¿no? toda sí, la Ricardito, ¿no? mayoría, de De los toda Duarte, esa, los Duarte, los claro. Fernández. Y entre una de las cosas que O estaba sea, hablando en la tesis, la Senserigó es media caboverdiana. es Cabo Verdeana. Claro. Y entre una de Eh, las cosas que habla en la tesis es hace hincapié sobre el teatro negro independiente porque uno de los, digamos, líderes así en la época de los 50 hasta los años 60 fue Cacho Fortes, que era un tío abuelo sería del Federico, de Fede, de Maxi, de toda esa gente, que fue como también participó del teatro negro independiente y está justo y salió y el otro día cuando hablamos con Michelle y hablamos contigo, salió de nuevo ese. perdón, ¿qué? Cacho Fortes también participó del Terror Independiente. Claro, sí, él igual creo que él participa desde el año 50 hasta el 62, 63 creo, porque falleció joven, con 28 años fallece él, Cuando estaba mi abuela, estaban mis tíos, claro. claro. Y él fue como una especie de, líder así, o tenía una, una participación relevante dentro del teatro negro independiente y también fue como la persona que de importancia así dentro de lo que eh, dentro de lo que era la teja, ¿no? Sobre los tocadores, sobre el desarrollo del candombe que hay en la teja, digamos. Él fue una persona muy importante, así que movilizó Qué muchas bueno. cuestiones así. Y bueno, justo hoy decidimos ahí con vos que al otro día hablamos sobre, bueno, tu madre, que yo no sabía que tu madre había participado, incluso hay referencia en esa tesis sobre la familia Martínez, los asaltos y esas cosas. Y hoy Claro, mi dedica, madre, mi abuela materna, que es esta que está acá, la Chiche, este cuadro que le hizo Mari Porto, una de las mejores pintoras de esta época, pintó la abuela Chiche. Estaba mi abuela y estaba mi abuelo paterno también, Enrique Martínez, el padre Enrique de mi Martínez, madre. el padre de tu madre. Que es que era La- Rey Charol, ¿no? ¿Quién fue Rey no, Charol? No. Rey Charol es el padre de mi abuela Chiche, el suegro de Enrique Martínez. El suegro, mirá. Claro, claro, por las dos salas ahí venía la parte del arte. Y lo que hablábamos el sábado pasado, por ejemplo, de que mi familia, si bien siempre candombió, eso que pasaba en los 60, 70, que no estaba muy bueno ir a la batea, ¿no? Del tambor y vino y los problemas, y las Sí, aglomeraciones, ¿viste? Saliendo de la dictadura. Y la familia, por parte de mi padre, directamente como que por un momento, por unos años no había mucho candombe en ese lado. Si bien eran súper negros, súper afro, ¿no? No habían claro, tambores, no había mucho. Pero del lado de mi madre sí, pero por un tiempo no estaba bueno ir para allá abajo, ¿viste? Para Barrio claro, Sur, para Alcina, Cordón, pero seguían candombeando. Y estos claro, negros, claro, estaba la jugada esa, ¿viste? Mi familia, ¿viste? En mi familia vienen unos cuantos negros usted, claro, supuestamente, ¿viste? Que, claro, y que los morenos, claro, eran otra ropa, se querían manejar distinto, ¿viste? Algunos los acusaban de blanquearse, ¿viste? Claro, tenían que pertenecer a la sociedad de alguna manera y el claro, gueto negro no estaba bien visto en ese momento, ¿viste?
Entonces buscaban otro camino. Y, y, y las cunas del candombe las curtía cierta parte de la familia y otra cierta parte curtía los grandes asaltos, los bailes de Colón, los bailes del Banco República, no sé qué, las orquestas, ¿viste? Ahí donde nace todo el neocandombe que hablamos siempre. Y mi familia tuvo todo ese pasaje artístico mediante el teatro independiente, que en un momento fue una ala potente, o sea, una de las cosas que tenemos que investigar, o sea, después más o menos ahí los que nos siguen y entre nosotros mismos que estamos articulando este espacio divino, cabeza, que te lo agradezco siempre, entre nosotros tenemos que articular, vamos a ir buscando información de alguna manera con alguno de los protagonistas y bajarlo, ¿viste? Articularlo nosotros para hacerlo nuestro propio cantito de eso también. ¿Viste? Seguro. Entonces, esa ala del teatro independiente que tuvo tremenda repercusión. Aparte, vos los nombrás, ¿viste? Tormerino, Castillo, que no me acuerdo el nombre, ahora después le preguntamos bien. Bueno, Tomás Olivera, Pozo, y un montón de artistas, miles que pasaron por ahí, Cacho Duarte, sí, y muchos más que pasaron por ahí. Bueno, está complicada la cosa. No, Machi, yo no sigo hablando porque alguien pone que aprovechemos tomar un poquito de agua. Ahí volvimos, Ulises, volvimos. Vale. Bueno, para quienes no saben, yo estoy en Río de Janeiro, Alicia ahora está en Montevideo, entonces bueno, genera Yo estoy vos estás en la gran ciudad de Río y yo estoy en la gran ciudad de Malvin Norte. Vale, no, la República Malvin Norte. La República de Malvin Norte. Que no es Malvin Alto, ni la gente los que viven Malvin Norte. No, el grosso uruguayo y mundial conoce el barrio Malvin por grandes anécdotas que tiene ese barrio hermoso por la playa y claro, gente divina que vivió ahí. Por ejemplo, Rada, Eduardo Galeano y millones más. Pero más al norte está Malvin Norte, que somos nosotros, que no tiene nada que ver, pero existimos. Y acá estoy, en mi barrio donde nací acá, que me vine para la casa de mi madre, porque entrelazando un poco todo esto, estamos hablando del teatro independiente, entre otras cosas, porque la otra vez lo nombramos, porque mi madre fue una de las participantes, fue integrante, partícipe, mi abuela Chiche, Angélica Pedraita, que muchos la conocen, gran mamá vieja, vivió muchos años en Argentina, gran militante de candombe allá en Argentina, los años esos de afrocandombe, de la mandabonga en aquella época, viste en los 80 y 90, cuando el candombe en Argentina, viste, mi abuela estaba ahí. Y esta abuela es la que es hija de Rey Charol. Esa ala viene por ahí, la abuela Chiche. Que yo la pongo como de las más candomeras de la familia, por varias razones. Por el tener teatro independiente cuando ella era joven, que cantaba y bailaba. Por ser media hermana de la tía Beba, ese enlace que hicimos con Malumba, con Eduardo Jiménez, sí. El tío Eduardo, viene por ahí. La abuela Chiche era media hermana de la mamá de Malumba. O sea, mi madre y los Jiménez se criaron como primos hermanos. Esa parte viene por ahí. Y bueno, esa es la abuela Chiche, ¿viste? Que está, gran personaje, la abuela histriónica, una negra matrona, así que manejaba todo ella, ¿viste? Tenía como el laburo. En aquella época venía la abuela de Argentina, se bajaba de taxi acá en Malvin Norte con 2 bolsos, con caramelo, coso, champiocito y no sé qué, ¿viste? Esa negrona, ¿viste? Alessi, voy a mostrarte acá, aprovecho que hay una foto de Rey Charol. Si se ve bien. Mirá vos, ese es mi abuelo Rey Charol.
que se llamaba Tu, Lázaro Pedraita, tu bisabuelo, ¿no? Sería. mi bisabuelo, el Bisabuelo. padre de mi abuela. Para los que no saben, Rey Charole es reconocido como uno de los primeros actores afro-uruguayos de la época de 50 y 60. La época de oro, el cine argentino, Claro, él se de hizo muy famoso en Argentina, él trabajó acá, pero se fue a Argentina, y se hizo muy famoso en la serie esa Jacinta Pichimahuida, después nosotros cuando éramos chicos la vimos que era Carrusel, Carrusel, claro. que estaba Cirilo, ¿te acordás? Claro, Ciliro Y Tamayo. bueno, Cirilo, bueno, mi Siempre abuelo Charol, en alguna escuela, cualquiera que era medio negrito había un recibía Cirilo. la... Y Era yo era Cirilo. Cirilo, Yo era muchachos, yo Cirilo era en Buenos Cirilo, Aires. toda la vida fui Cirilo yo. Claro, los 6 años de la escuela un negro solo, imagínate. No, en un año había otro que era como un negro medio de los nerds, ¿viste? El Iván, un negro así, ¿viste? Más chiquito, todo re bien de lente, y yo todo lo contrario, ¿viste? Pero ese era el Cirilo. Y el abuelo Charol era el papá de Cirilo en la serie, ¿viste? Claro, Claro, está la foto esa, ¿viste? La abuela Chiche, como militante argentina, todo tuvo con Mirta Legrand, ¿viste? Todo el color, claro, ¿viste? Hablando de claro. toda esa época. Y bueno, y cerrando un poco, visto que este es el tercer sábado que estamos acá, pero es el segundo de nuestro El segundo de la cocina. tremendo programa, se llama La Cocina, y los miles de seguidores que tenemos, cabeza, me Más de 20.000 pidieron, seguidores. Más de 20.000 seguidores de nuestra página. yo no quería decirlo, pero no pasa nada, miles, déjalo ahí. Los miles de seguidores que nos siguieron, algunos nos pidieron que explicáramos por qué la cocina. Explícalo vos y yo después aporto. Bueno, la cocina nace por una música compuesta acá por el señor Alexis Liden. Un candombe medio hip hop. Yo siempre le cobro a Alexis que todavía no grabó su disco, tiene que grabarlo. Bueno, que habla sobre Eduardo Balú tiene un disco solo. El disco de Leder Pini salió el año pasado y le están haciendo otro. El Bemba no sacó el disco. Entonces que vos no tengas tanto hace 2 años. ¿Sabés qué? Si llego lo voy a grabar dentro de 10, 15. Si llego. Esa es la triste historia, la triste historia del... Uruguay nomás. Afro-Uruguay nomás. Pero ¿qué pasa? De a poquito estamos ahí. Mirá, recién me quedé con un poco de pena. Estaba en este momento, en vivo en el Instagram, como candomero que está el Eloy Pérez, con Darío Terán, con mi hermanito Darío Terán. En este momento están hablando de ella, así que medio como que se superpone, pero bueno. Pero no importa, lo importante es que esté lleno de gente hablando de candombe en las redes, que inundemos todo. A eso iba. Capaz que la parte buena de esta cuarentena, ¿no? Esto que estamos haciendo es un principio es para conversar, para intercambiar conceptos, para saber un poco más de historia, para aclararnos cosas, y lo que decimos siempre. Yo tengo todo mi librito armado, por todos los cuentos de familia, mi tradición oral, y porque me leí unos cuantos libros, ¿viste? En su momento. Y tengo un cuento mío, pero no es el polenta, porque después viene otro negro viejo, un tío, un cosa, no sé qué, tiene la verdad. Y yo tengo mi movida, pero chiquita, después hay toda una morenada, ¿viste? O sea, la mía es Malvin Norte, pasando por el buceo, Palermo, y de Palermo al mundo, ¿viste? Pasando por Juárez siempre, mis amigos, la gente de Cordón, respetando, candombeando, ¿no? Pero digo, mi lugar de poder, ¿viste? Mi círculo de poder, ¿viste? O sea, como Malvin Norte empieza a tocar todo, paso por el buceo, que es donde sonaba Salado, que estaba en el buceo, ahí nace la Jambo, y empiezo a tocar con el Umbe. Pero bueno, pasamos por todas aquellas bateas que yo te comentaba en el año 98, por ejemplo, habían 4 o 5 grandes bateas que convocaban a gente, ¿no? Sí. La Dominguera, Ancina, que no era lo de hoy, que eran los que convocaban más. El Cordón, mi Morena, ¿viste? La jiponada y la gente que seguía, el candombe, lo que hoy es los valores en muchos barrios. Nace ahí, ¿viste? Que la gente iba en bicicleta de una batea a la otra, ¿viste? Candombe de la Roma, en la curva, estaba mi Morena, ¿viste? La Sandupay, hoy estaban tocando ahí en la casqueada, los grises de la Sandu, ¿viste? La calenda de la comparsa, ya con el logo, los grises. ¿Viste? Hubo un momento ahí que
que se marcó ahí. Y la reina era la dominguera, ¿no? Eran cientos y cientos de personas por domingo. Y ahí como que marcó un poco, esas batallas son las que marcaron un poco el camino de hoy, de que haya candombe toda la semana en todo Montevideo y Uruguay y el resto del mundo. Eso es un golazo. Eso nació por ahí, para mí. O sea, yo creo que viví esa transición. Me parece a mí, ¿viste? Seguro. Uno más grande que yo puede venir a decirme que no, que en el 90 pasaban un montón de cosas, pero yo tenía 10 años, ¿viste? Eh, ahí va. Y cerrando eso, o sea, perdón, lo que quería decir, cuando lo de la abuela, ¿viste? El abuelo el Charol, mi madre, todo eso es un poco en base a lo que hablábamos nosotros cuando estábamos preparando nuestro programa. Yo puedo contar mi historia, ¿viste? De lo que yo sé, todo el tiempo respetando la opinión del otro, todo el tiempo respetando y que sepa mucho que puedo estar errando, pero yo lo estoy diciendo convencido. Pero la verdad no la tiene nadie, puedo estar errando. Pero como el bibliorato esa Biblia que queremos armar Candombe nosotros, la estamos armando, hay que empezar a bajar cosas, información, estar de acuerdo. Bueno, desde ahí es que hoy tenemos una invitada súper especial, que es mi asistente, mirá lo que me trajo, mirá. Ya. ¿Sabes quién es? No, Rey ¿quién es? Charol. Rey Charol, ahí va. Igual mismo. Este es el abuelo Charol, mirá, estoy igualito. Este es el abuelo Charol. Ahí El abuelo va. Charol, toda la morenada mayor de 40, 50 años lo conoce porque es un negro uruguayo que en un momento sonó, estaba en la televisión argentina, Claro. ¿viste? Hizo un par de intervenciones acá, el loco cantaba, actuaba, o sea, y hay mucha información que yo no la tengo, de la abuela me iba tirando cositas, mi madre se quedó con la cultura, porque de alguna manera el loco se fue, ¿viste? Tuvo una familia acá todo y una se fue, ¿viste? Los hijos quedaron acá todo y él se pasa la él allá y montó la familia en Argentina y vivió el resto de su vida allá, ¿viste? Y pero nos marcó eso, el abuelo Charol, ¿viste? Allá en Argentina, Sí. yo tenía 12, 13 años, fui a los canales 13, no sé qué, estuve ahí con la Mirta Legrand, con la abuela ahí, me quedé atrás de cámara ahí, ¿viste? Alessi, y qué importante, bueno, primero eso que decías de contar tu historia, contar la historia, la historia la historia de los afrodescendientes, porque en los libros de la historia hay muy poca cosa, digamos. Y hoy en día dentro de del colectivo, así digamos, del imaginario popular del pueblo uruguayo, hay muchas cosas que no se saben, ¿no? Y hay muchas, y yo a veces uno está acostumbrado a mucho escuchar, mito, mucho... y uno está acostumbrado a escuchar siempre historias, historias, ¿cómo decir? Frases armadas, que se comienzan a reproducir, y las personas las reproducen sin saber en verdad qué están diciendo. Por eso es importante reconocer. Por eso es importante reconocer y tener dentro, digamos, de que también el negro uruguayo ocupó montones de otras áreas más allá de lo que es estrictamente el candombe o el tambor, porque siempre se lo relaciona solamente al tambor y terminó por ahí, no hay otra. Hay una frase que... Hay una frase, una cita que es de Galeno que a mí me encanta, que es el tercer sábado, van 3 veces que te la digo. Si la historia le hubiese escrito los leones, los cazadores, no serían inmortales, no serían los cracks. La historia la escribieron los cazadores, los que ganan. Si lo hubiesen escrito los leones, los cazadores no serían cracks. La historia del Uruguay la escribieron los que estaban al poder. La historia de la morenada, ¿no? Se empezó a escribir después y según intereses y muchos historiadores y cosas del mismo hecho, del mismo año, tienen visiones distintas, porque a veces era lo que se tenía que transmitir. Se escribían libros con lo que se tenía que transmitir muchas veces, guionado. Claro. Y es lo que yo creo, por eso hay tanta desinformación y tanta confusión. Entonces lo que me cuentan los abuelos, se la creo. Pero yo a mi hija le estoy contando cosas que me las cree. ¿Son verdad o no? Ella después lo va a agarrar eso, ¿viste? Pero ¿viste? La tradición oral es eso. ¿Viste? La cumpleaños del tío te contaba la historia y ¡pum! Era esa.
si le ponía color o no, vos te quedabas con esa. Claro. Y viene un poco de eso. Y ahí es donde estamos nosotros en la investigación esta y de laburar más de las cosas que nos entendemos, bajarlas, escribirlas y después comparar lo que vos tenés con lo que yo tengo del mismo año. Y en ese camino estamos. Bueno, Machi, sin dar mucho más vuelta, yo te quiero presentar, ya sabemos. Presentala vos. Bueno, vamos. Convite algún guiso de ella, convite algún guiso de ella. Vamos a presentar para toda la gente que está y todo el mundo que está viendo acá a la historia de Marta Martínez, que fue integrante también, entre otras cosas. Primero fue parte del Teatro Negro Independiente, de lo que comenzamos a hablar hoy, y también del grupo Vendaval, que ella, bueno, nos va a contar un poquito más profundamente sobre su historia. Y bueno, un gran placer, Alessi, que podamos tener esta oportunidad, y que gracias a ti llegamos Machi, también a muchas más personas. Machi, tenemos que practicar eso de presentar a la gente, no nos salió muy bien. Vos, cabeza, escuchá. Yo les voy a presentar a todos ustedes con un pequeño preámbulo. Desde mí voy a contar mi historia. Entonces, historias que yo pasé, cosas que yo pasé en mi vida, los protagonistas que pasaron, vamos a intentar invitarlos, a veces conversar, que esto, que lo otro. Entonces, para contar mi historia tengo que empezar desde el principio. Y cuando yo era muy chiquito o estaba en la panza, mi mamá estaba interactuando con algunos de los mejores músicos del Uruguay hoy en día. Entonces, le voy a presentar a mi mamá y la vamos a presentar, vamos a hablar un poquito de ella, del Teatro Negro Independiente, que ella fue integrante, y vamos a hablar sobre todo un poquito de Vendaval, que es esa banda de orgullo. Yo tengo la foto de mi madre, yo tenía meses, y es esa banda que me infla el pecho, que es Vendaval, con Eduardo Dalú, Chabela Ramírez, Malumba, Carla Raura, Alberto Sala, y varios monstruos más. Y mi madre estaba ahí, ¿viste? Y eso es mi carta de presentación. Ahí cuando me hablan de neocantón, le digo, mirá mi madre lo que hizo en el 81. ¿Viste? Así que te voy a presentar a Marta Martínez, que es mi mamá, y te la dejo para vos, para que hablemos un rato del Teatro Independiente, de Vendaval y todo eso. Mamá, hola. Bueno, bienvenida, Marta. Hola, ¿cómo andás? Muchas gracias. Hola, muchas gracias. Permiso, voy a pasar por delante de cámara que está mal. Esto es televisión en vivo, televisión verdad, como dice el Fern acá, televisión verdad. Sí. Bueno, ¿Cómo Marta, están todos? bien, bueno, estamos bien, acá hay mucha gente siguiéndonos, que está ahora viendo, y bueno, a través de la idea que comenzamos a tener de armar con Alexis, bueno, este es nuestro segundo programa, La Cocina, y la idea es rescatar un poco la historia afro envuelta en todo lo que es, que envuelve al candombe, a la vida del candombe, a la historia. Y hoy, bueno, nos toca hablar un poco que muchas personas no conocen. Yo también, hace poco tiempo comencé a tener conocimiento de lo que fue el Teatro Negro Independiente y la importancia que fue y los grandes artistas que pasaron. Y bueno, hoy estamos con una persona que perteneció a este movimiento. Entonces, bueno, Marta, muchas gracias. Contanos tu historia. Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Me gusta mucho lo que están haciendo, porque es verdad, hay mucha gente de la nueva generación que no conoce mucha parte de mi generación y de las anteriores tampoco. La verdad que yo empecé con 5 años, yo tenía 5 años cuando mi mamá ya trabajaba en Teatro Nacional, y mi madre era parte del elenco de Ana de los Milagros. Yo tenía 5 años, no sabía ni leer ni escribir, cuando me enseñaron mi libreto, lo que yo tenía que decir con 5 años. Yo era la niña que entretenía es una famosísima novela, en la que era dirigida por Rubén Salcedo. Y a esa edad, evidentemente, yo no sabía leer ni escribir, me enseñaban el libreto, y como quien dice, yo hacía el papel de la niña que entretenía, la niña de la sirvienta que entretenía a la niña que era ciega, que era sorda muda, y le enseñaban a tener educación, porque era una vida, es muy linda en sí la novela. Ahí yo ya tenía 5 años y bueno, me gustó mucho todo eso, lo que fue teatro. Pasados los años, mis padres, los dos, tanto Enrique Martínez como María Angélica Pedraita, Chiche comúnmente, empezaron a ser parte del Teatro Negro Independiente, que estaba dirigida por el doctor Francisco Merino y el doctor Andrés Castillo. Y yo ahí ya tenía 13 años.
ahí empecé a vivir de adentro lo que era la vida del negro. Ahí yo hice el Teatro Negro Independencia, ya había tenido otras obras anteriormente, que yo no recuerdo los nombres, pero yo sí hice la historia del negro en Uruguay y del candombe al tango. Y la historia del negro en Uruguay era muy fuerte, eran 14 escenas distintas, desde la época en la que los negros eran esclavos y los mismos negros los cazaban para después vender, hasta el momento de la actualidad. Ahí habían parte de mi familia, por parte de los Martínez, estaban mis tías, estaban mis padres y otros tantos conocidos, como la familia de los Barbá, estaba Carlito Barbá, de parte de mi padre estaba Ivo Martínez y Beatriz Martínez, Betty. Después estaban mucha gente conocida que ahora los hijos son de la edad de ustedes, tuya, del Alexis y otros más. Sí. Por eso yo la generación de ustedes no los conozco. Sí, trabajé en Teatro Negro, me gustó, fue una época muy linda, estuve de los 13 años casi hasta los 16. Y pasados los años, fui integrante de Vendaval, que tanto Alexis habla, que a mí me gustaba mucho. Pero esperá, perdón, Machito, perdón, sí. que estoy acá. Machi, por favor, comentale por favor a la mamá lo que nos comentaste vos del Teatro Negro, que averiguaste, por favor. ¿Lo tenés ahí? Tengo algunas informaciones. Yo llego, digamos, a tener conocimiento del Teatro Negro Independiente porque una amiga acá en Brasil, Raquel, que hizo su tesis de antropología basada en la historia de los familiares de La Teja, sobre la familia Fortes, y en la época de los... hubo una persona llamada el Cacho Fortes, que él participó en Teatro Negro Independiente hasta el año 62, creo. 62, claro, eso fue 63, mucho antes, claro. Mucho antes de que yo participé. Mi madre nació en el 60. Yo nací en el 60, por eso. Claro, en ese... Sí. Y bueno, y hablaba un poco sobre la historia de él, como era una especie de líder en la fundación del Teatro Negro Independiente, con el señor Merino, Francisco Merino. Con Sí. Francisco Merino. Y también fue muy importante en ese desenvolvimiento de lo que es el candombe en el barrio de La Teja. Y a partir de ahí yo no sabía, y bueno, después supe que Marta Nieres también perteneció en aquella época, y que yo soy amigo de Daniel, que también los hijos de ella. Y ahí comenzó Salas también. Salas, ahí comenzó a salir esta historia. Y bueno, y a partir de ahí Alexis me contó que usted también formó parte. Y bueno, en fin, hay muchas cosas. Marta, nos cuenta un poco cómo era... ustedes viajaron también bastante, ¿no? Dentro del Uruguay, ¿llegó a viajar con ellos? ¿Dónde? Sí, yo viajé por todos los departamentos. Llegamos hasta Artigas, que era increíble en aquella época poder viajar en un grupo de muchas personas como éramos y que la gente desconocía y que les encantaba y que con un simple vestido común y corriente, que yo llevaba, por ejemplo, uno de mis vestidos de las últimas escenas, era un vestido blanco con mangas acampanadas, y a la gente afuera le llamaba la atención, y yo no me olvido nunca de eso, que una niña me dijo, parece una princesa, claro, como que nunca habían visto un vestido, y a la gente mayor le llamaba la atención que cómo podíamos hacer escenas tan fuertes, el sentirnos vendidos, como nos vendían, con todas esas cosas que vemos en las películas también, ¿no? Que tenés que mostrar la dentadura y al mejor postor, como decía Doc Prado, era el rematador en aquella época que decía, al mejor postor, ¿quién da más? Eso dolía, duele mucho en carne propia. Claro. Y también hay muchos hijos de esa época, que como te dije recién, de la edad de ustedes, de la edad de Alessia, de la edad tuya, que las madres también tienen que haberle contado lo que fue el Teatro Negro. Era un grupo familiar muy lindo, porque yo estaba, en mi caso estaban mis padres, pero en otro estaban las hermanas, habían dos hermanas, que una era Unguet y la otra era Mirta, o madre y sobrina, tía y sobrina. Entonces, claro, era también un poco familiar,
y estaba muy lindo, fueron unos años muy lindos de mi adolescencia, ¿no? Perdón, A mí me gustó mucho perdón, eso. ¿y en qué lugares se presentaba? ¿Dónde tocaba? Las primeras, no, los ensayos se hacían en teatros, en teatros comunes, y la actuación principal fue en el Teatro Galpón, tuvieron Teatro En el Galpón. Galpón. meses, después en el Metro, y un teatro muy chiquitito que yo quise recordar en el día de hoy el nombre, que ya no existe, porque lo pasé hace poco, no existe, que antes la calle se llamaba Ibicuí, ahora tiene otro nombre. Entre Soriano y San José había un teatro, y ahí estuvo mucho tiempo el Teatro Independiente, y siempre estaba lleno, siempre estuvo lleno. Donde quiera que que estuvo el teatro, siempre había mucha gente. Y les gustaba ver las actuaciones, igual, aunque ya la habían visto, iban 2 veces o 3 veces a ver, porque no se habían hecho cosas así acá. Y que todos los actores y actrices, cantantes, músicos, todos eran negros, todos, Claro. o de familia de negros. Y eso Y, llamaba mucho la atención. ¿Y cómo Ah, era la reacción así cuando ustedes viajaban al interior de Uruguay, ¿no? ¿Cuál era la reacción de la gente? ¿O cómo no, se la gente encontraban lo también fascinaba. con otras personas también afrodescendientes en aquella época que iban a Y verlos? claro que sí, 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 mucha gente, porque eso, bueno, toda esa, ya te digo, yo era muy adolescente, no sé bien cómo era, quiénes se ocupaban de todo ese tipo de trámites, pero cuando íbamos afuera también íbamos a teatro, y una sola vez que fuimos al patio de una escuela, una sola vez, y eso fue en Tacuarembó. Pero estuvimos en todos los departamentos y siempre eran teatros, anfiteatros, algunos eran grandes o chicos, pero mucha gente Eran la iba, y compañía de teatro. mucha gente negra, porque les gustaba ver y saber de qué se trataba la obra, y les llamaba la atención que tantos negros viajaran juntos y que hicieran este tipo de obra, ¿no? Más que nada la historia del negro en Uruguay, esa que yo digo que tenía 14 escenas Claro, distintas, y cambios de ropas y todo de la época. Muchos cuadros se bailaban al estilo, como se ven los cuadros de Figari, los negros con los brazos para arriba, que no sabían bailar, y los negros siempre se vestían con la ropa de los amos. claro. Mucha ropa de las que vestíamos habían sido donadas por el Teatro del Sodre, y otras fueron hechas por las modistas del grupo, que una era mi mamá y otra de las señoras de aquel momento, que también eran modistas, que generalmente la ropa eran donadas, regaladas, ropas que ya no se usaban en teatro negro. Como por ejemplo, capaz que se ve por la luz, es una foto muy vieja, ¿no? Ah, No sé, ahí hay una escena, mirá, qué por ejemplo, increíble. que la del medio soy yo, y está Pelusa en un costado, y la Mariana, creo que se llama la otra muchacha, y esos eran vestidos clásicos que tenían en el Teatro de Sodre, que fueron donados, Claro. que Pelusa, era Pelusa y Mariana, Pelusa y Mariana. ¿quiénes son esas? Eran ¿Qué dos familias son? no me acuerdo de los apellidos, Claro, no, de verdad, está bien, está bien. porque tengo que tener siempre, y tengo ahí mi tía, y la hermana de mi papá, la más chica, que es la que se ve, eh, a ver si se ve acá, esta que se ve acá en la punta, no sé si A se ve ver. por la luz, Ahí ahí, mejor, ahí. esta que está ahí en la punta, que está ahí, Sí. es Betty Martínez, Beatriz Martínez, hermana, una de las hermanas de mi papá. Se ve mal Ahí por va. la luz de acá, La no luz. sé, A capaz que ver. la luz se lo suele poner. No, es que Este, tengo una llamada Ahí entrante. va, ahí se ve bien, ahí se ve bien. Ahí se ve bien. nos está llamando Justamente me está llamando una de mis tías que debe estar la escuchando. tía Ivonne, que es Hace. mi tía más longeva, que yo te dije, Sí. que es una de Sí. las que tenemos que preguntarle, que ella es la que le voy a hacer un par de preguntas esta semana sobre la historia de los Martínez. Vas ahí, ¿no? Ahí va. Por ejemplo, Cacho Forte, ¿no? Sí. Sí. A ella le vamos a preguntar para que Alessi tenga muchas respuestas. Justa, Ella es el enlace de Cacho Forte, ju- viste, la ju- gente de la ju- Teja. justamente acá está conectada Raquel Díaz, que es nuestra amiga aquí de Brasil, que hizo esa investigación de esa tesis. Ajá. Y fue Sí. a través de ella, de la tesis de ella, que yo conocí esto de Por eso la le historia vamos a sobre el teatro. preguntar de los años 60 a mi tía, que es la que participó muchísimos años también de teatro Ahí negro, va. y después ella siguió haciendo también obras de teatro con Tomás Olivera, con Chirimini,
con el grupo Bantú y viajaron por muchas partes del mundo, siempre así, haciendo una obra de teatro muy parecido a lo que era el teatro negro. Ahí va. Bueno, acá está preguntando de Raquel, creo. ¿Te acordás de los hermanos Fortes y Laura Yestará? Por eso vuelvo a repetir, mi tía, Y después que nos dice de las películas. Machi. Ahí, pero, hola. De las películas, no sé si está cortado también. lo que para la película que no sé si está hablando. Claro. Ahora volvemos. Ahí va. Volvimos. Se cortó, se cortó. Volvimos. Viste que tengo una tía ahí, la tía Vero, que dice las películas. Y lo hemos hablado, ¿viste, Machi? En Sí. esa época hubieron 2 o 3 películas muy famosas que hicieron, que fueron coproducción en Argentina, Uruguay y Francia, ¿no? Sí, una se llama La pulsera de cascabel. Misterioso Buenos Aires, se llama la película. Misterioso Buenos Aires se llama, Misterioso Buenos Aires. Hay unos videos en YouTube que los vamos a recomendar, Machi, para que la gente las vea. En esa película está, entre otros, está Perico, ¿no? Perico Gularte, Cacho Jiménez. Cacho Jiménez. Mujeres, ¿qué más? La abuela, vos, pero ¿qué más? La mayoría, sí, y habían niños, se llevaron a muchos niños para filmar, eso fue filmado en Colonia, Misterioso Buenos Aires, con actores argentinos, con una actriz brasilera y un actor francés, todos negros. Son 3 secuencias, y la principal, de esas 3 secuencias, la del medio, que se llama La pulsera de cascabel, es donde está toda la actuación del teatro negro independiente. Y eso está fuerte. Están las cadenas, hay brazaletes de hierro, todo ese tipo de cosas que hicieron usar los esclavos también. Esa sí fue en el año, al principio, en el verano del 81. Ahí sí, la Alexis estaba en esa película, pero en mi barriga. Estaba arriba. En el 80. Estaba haciendo parte. Sí. Técnicamente estaba en el elenco. Sí, estaba en el elenco. Fue una película que, ¿vos te acordás del primo Leo de Argentina? Que el primo Leo nos comentó, ¿te acordás que era un adolescente? Que le ataron de las manos y hicieron correr un caballo, que terminó todo pelado el cuerpo, ¿te acordás de esa historia, Machi? Sí. Es esa película. Es esa película. Lo atan de los pies y lo llevan arrastrando por la arena. Ahí pregunta Raquel si mi madre se acuerda de Cacho y los hermanos Forte y Laura Yestarán. Laura Yestarán es el historiador, el que escribió el musicólogo, que también... Claro. El Laura Yestarán hizo también algunos registros, creo. Ahí Raquel nos va a decir bien si ella puede escribir. Pero como usted dijo ahora, usted llegó después del... ¿En qué año usted comienza a formar parte del teatro? En el 73, a partir del año 73. En el 73 lo que ya me preguntaba mucho antes. Claro, son 10 años antes más o menos. Mis abuelos capaz que estuvieron con Cacho Forte. Sí, mis abuelos. Sí. Sí, Machi, perdón. Seguro. Y también hay... Perdón, pero la parte que a mí me interesa muchísimo también es esta. Perdón, a ver si se ve. Ahí se ve. Eduardo Aluz, Chabela Ramírez, eso es Vendaval. Vendaval. Bueno, a ver, Vendaval. Eduardo Aluz es el que está cantando de blanco. Atrás está Eduardo Jiménez Malumba, sobre la izquierda. La Raura, Salas, los músicos, no me recuerdo los nombres. Chabela Ramírez, Eduardo Aluz. Y yo al otro costado, un poco más. ¿Qué año es esto? Eso es del 83-84. 83-84. Sí. Yo tenía 2 años y estaba ahí en el público. Para todos ustedes. Sí, si se comunica Eduardo Jiménez se va a recordar también mejor que yo capaz la fecha de Vendaval. Eduardo Vendaval. Sí. Lo vamos a tener acá próximamente. Bueno, sí. Sería un placerazo. ¿Y cómo nace más o menos Vendaval? ¿Cómo nació esa banda?
ellos ya estaban ensayando y organizándose, y había una fiesta muy grande, en aquellos años la hacía Mundo Afro, y yo fui con mi familia a disfrutar de esa fiesta, en la que ella estaba cantando Eduardo Alú sus temas y Chabela Ramírez, y me invitaron a cantar con ellos, y bueno, sí, participé ese día, y a partir de ese día me invitaron si yo quería ser parte del grupo de Vendaval. Y bueno, habían lindos ensayos, y esa foto fue sacada en el Teatro Galpón, que fueron 2 o 3 actuaciones en el Teatro Galpón, y después en distintos lados, ¿no? ¿Llegaron a grabar algo, Marta? ¿Llegaron a grabar alguna cosa? No, yo nunca escuché nada. En aquella época se escuchaba cassette. Yo le pregunté a Eduardo y él creo que me dijo que le parecía que no había. Que no había, no era como ahora que claro. Seguía algo. Lo que pasa es que algunos temas eran de él, que capaz que usó en alguna comparsa, sí, o que lo grabó después. Pero y otros de Chabela. Y algunos de Chabela. Sí. Y también estaba el guitarrista, que yo no recuerdo el nombre, que es un músico, o sea, pido disculpas porque sí, es un músico yo no me lo recuerdo. Que también habían temas de él. Pero creo que me dijo Eduardo que no habían grabaciones, o sea, polenta, ¿no? Me parece. No lo hay. Claro. Y... Bueno, Babi, espera, por permiso. Babi, por otra cosa, ¿podés hacer una cosa media cortita, por favor, de tu familia? Pero sobre todo el pasaje candombero, que es lo que nos interesa en esta parte. ¿Podés hacer un poquito hablando de tu familia? Hablaste mucho del Teatro Negro, hablaste un poco de Vendaval, pero hablando de Marta Martínez, Marta Ivonne Martínez Pedraita, hablanos un poquito, por favor. Sí, a mucha gente le llama la atención, por ejemplo, porque acompaño mucho a mis hijos, tanto a la Alexis como a Caterina, les acompaño a todo lo que es su salida en épocas de carnaval. Entonces, claro, yo a muchos les explico que yo hice candombe, sí, pero en teatro, solo en Teatro Negro y en un teatro. En aquellos años, como ya se sabe, estaba muy mal visto salir en una comparsa, entonces eso a mí mi padre personalmente no me permitía, no le gustaba. Siendo que el padre pertenecía al Teatro Negro, pero no al otro estilo que era a la claro. Yo tenía 11 años y ya estaba a la famosísima comparsa, por ejemplo, de Fantasía Negra, que eran todos los hermanos Jiménez, y claro, todos ellos de Fantasía Negra. Y todos ellos eran muy amigos de mi papá, y tuvieron que pedir mucho permiso como para... por primera vez en el año 71, por ejemplo, se permitía de que los grupos de comparsas se llevaran niños. Entonces Fantasía Negra llevó a las hijas, ¿no? Todos eran hijas, hijos de los integrantes de la comparsa, solo para desfilar por 18 de julio, en aquellos años. Y bueno, me recuerdo que mi tío Cacho Jiménez, por ejemplo, tuvo que pedir muchas veces a mi padre permiso para que me permitiera salir con la hija de él, con otras, ¿no? Claro. Pero él, claro, ya te digo, yo ya tenía 11 años. Ahora, con la libertad y con la alegría que salen las chicas en la comparsa que les gusta salir y que no se permitía, eso no se permitía. Así que no pude disfrutar de eso, de querer salir en la comparsa cuando niña, como ahora, ¿no? Que disfrutan las chiquilinas. Después, siendo más grande, fue cuando yo empecé a me invitaron en Vendaval, y bueno, ya claro, ya podía salir y decidir lo que yo quería. Y después siempre participé desde afuera, pero sigo siendo participante desde afuera. Me gusta estar muy involucrada, muy cerca de todos los pasos que hace mi hija, que no me gusta dejarla sola, a pesar de que ya es una muchacha grande y tiene esa edad, pero soy acompañante de todo eso, lo que hace, y de mi hijo, ¿por qué no? De mi hijo Alessi también. Pero y de la parte candombera, bueno, porque todos trabajaban en teatro, pero en Teatro Negro, tanto por parte de mi padre como por parte de mi madre. Mi madre trabajó en teatro, como te dije, con Hubert Salcedo, con otros directores de obras de teatro grandes de acá del Uruguay, y después se fue a la Argentina, y bueno, y también hizo
hizo comedias, telecomedias. ¿Tu abuelo? Y mi abuelo Martínez no. Mi abuelo Martínez, trabajador del puerto. Era jefe en una de las partes del puerto, como mi padre, jefe de imprenta. Pero no, nada de candombe, no. Por parte de Martínez. Por parte de mi abuelo y mi abuela, no. Y mi abuela materna tampoco. El que trajo todo esto así como parte actoral fue Charol, como bien dijo Alexis, que acá se le conocía como Charol cubano, porque él empezó cantando en la radio. Hasta que un día lo invitaron para ir a Argentina y bueno, y allá sí hizo unas cuantas obras de teatro y muchas películas. En la biografía de la vida de él dice 19 películas y no sé cuántas obras de teatro. Estuvo muchas obras, sí. Acá, por ejemplo, vino al Solís en el año 75 y hizo Martín Fierro. Y mucha gente acá en Uruguay lo fue a ver. Estuvo muy, muy linda también eso. Y bueno. Claro, era el negro actor. En esa época había uno o dos. Era el único. Claro. Mami, cambiando un poco de tema ahí, ya vamos, te vamos dejando tranquila, porque estamos llegando a la primera hora, ¿no, Cabeza? Estamos, sí, más o menos nos tengo unos minutos más ahí. Bien, y si me olvidé de alguien, que me perdone, pero de lo que recuerdo de lo que he hecho es esto, ¿no? De mi vida particular. Pero sí conozco y me conoce gente y sí, yo empecé a cantar con 17 años, por ejemplo, en la casa de Chabela Ramírez. Tenía 17 años y fui un día de visita y ella cantaba sus canciones en el piano y yo cantaba con ella y me gustaba mucho. Ahí fue como, también me fui entreverando un poco en lo que era candombe y esas cosas, ¿no? Y después lo que le comenté el sábado pasado, que le pasó a mi madre y a mi padre, que vine yo y cambió la cosa. Les cambió la vida. Nos pusimos a trabajar, nos dedicamos mami, a trabajar. Para cerrar, contanos por favor, porque esto en base es un poco armando historias, ¿no? Vamos armando todo esto, después lo tenemos ahí, y después vamos a rever todo esto con el Machi y a ir escribiendo un poco y a armar ese ahí como que a partir de este relato ya comienza a aparecer un montón de preguntas que podríamos estar hasta medianoche hablando. Podríamos estar hasta mañana. Mirá lo que le iba a preguntar ahí a la mamá para que se explaye y la dejamos, o sea, dijimos que estábamos una hora, pero si vuelve a la segunda hora sería un placer. Mamá, contanos por favor, ¿qué eran los bailes de la morenada, los asaltos? Tu cumpleaños del 15, ¿cómo era eso? La presentación en sociedad. Sí, las cosas que me contó mi mamá, y me contaba mi abuela, y también alcancé a que me contara cosas mi bisabuela, la madre de Charol. Claro, en aquellos años, para presentar a la niña en sociedad, la llevaban al Parque Hotel, al famoso Parque Hotel, a bailar los lanceros. En aquella época tenían que ir todas muy, muy elegantes, con vestidos muy, muy hermosos, muy pomposos, y entonces iba los padres y las abuelas, que eran que mandaban en la familia de los negros, ¿no? Siempre la abuela era la matrona de marchar bien la familia, y ellas me contaban que el hombre siempre como un traje muy bonito, muy presentable, con corbatas, zapatos muy brillosos, muy bien peinado su pelo, aunque fuera mota, pero bien aplanadita, con mucha prolijidad. Pero había detalles que solo lo sabían las abuelas. El negro, para hacerse el elegante, con su traje se paraba y se cruzaba de piernas, cruzaba los pies, un pie para adelante y uno atrás. Y eso quería decir que era elegante, que era importante. Pero lo que no se acordaban los hombres, que en el Parque Hotel las paredes estaban forradas de grandes espejos, hermosos espejos. Entonces las abuelas o los abuelos miraban el espejo con mucha atención y descubrían que al cruzar la pierna, en la planta o en la suela del zapato tenía un agujero. Entonces eso significaba que era pobre. Claro. Por más que quería aparentar que estaba en buena posición o algo así. Claro. Entonces las abuelas la miraban a la adolescente y les enseñaba que no. Ese no.
No, no. Así eran las presentaciones antes, cuando eran adolescentes, ¿no? Primero en Claro. sociedad para después empezar a salir a los cumpleaños de las amigas, antes no les permitían, no salían a los bailes siendo jóvenes, no había muchos bailes, claro, como lo existen ahora, pero el baile fundamental y el principal, el más lindo, el que tanto todo el mundo deseaba, era el Parque Hotel y a bailar francés. Eso Sí, es lo que a Alicia siempre llama la atención, que le descubrían si tenían mal el calzado, muy chueco el taco, no les permitían bailar. no les permitían bailar. Increíble, Marta, increíble. Increíble por este relato. Aparecen muchas preguntas, así. Bueno, acá Raquel está preguntando si recuerda de los bailes solo de los... Si usted recuerda sobre aquella época los bailes que eran solo de los negros, en aquella época. Por lo que, como se dice, sí por lo que me contaba mi mamá y mi tía, la hermana de mi mamá, sí, por eso había que ir al Parque Hotel, porque era para los negros, ¿no? De otros bailes yo no recuerdo. Pero era muy importante ir al Parque Hotel porque era lo mejor que había y no existía. Los otros bailes que popularmente habían después eran los grandes bailes en mi época, de mi adolescencia, el de la Atena, el viernes de llamada y después ir a la Atena era lo que Claro, más se usaba. Era lo que más se usaba. terminaba la llamada y era todo el Club de Atenas, ¿no? Todo el mundo al Club Atenas, sí, sí, en aquella época sí. Marta, una Sí, cosita. sí. Ahí cuando usted contaba de esta cuestión de ir a la llamada, que no dejaban a los niños o a las hijas, ¿qué era la idea que reinaba en ese momento de esa imagen que tenía el candombe? ¿O cómo? No, pero perdón, pero Sí, a la llamada sí. O sea, ¿cuál era la imagen? ¿Cuál era el porqué? Pero a la llamada claro. creo que iban así, ¿no? Lo que no iban era en el año, ¿no? O a las llamadas tampoco estaba bueno ir. No. Salían aquellas que, bueno, que querían o que no le decían que no. No se usaba, no se permitía, estaba mal visto. Antes estaba muy mal visto. Salir en una Claro, comparsa era lo más bajo. Era de muy claro. mal ambiente, decían muchos. Bueno, hay un par Y ese de... muchas lo han dicho muchas personas, ¿no? Sí, tambor vino, malandro, prostituta, Claro, o sea, era hay un tango eso. que lo dice ahí. Entonces Claro, no les permitían a las hijas salir a bailar en una comparsa, como claro, ahora. Ahora salen las hijas y sale mi nieta Es un y orgullo. salen más chiquitas también. Ahora está bueno, es algo popular, natural de nuestro. Antes no, era muy mal visto. Y, claro. y por ejemplo, nosotros de ir a los bailes, cuando yo iba con mis amistades, con mis amigas y mi hermana de la vida que yo tengo, la tía nombramos Mónica. muchas veces a Mónica Pereira. Claro, nosotras nos decían, a mí me decían particularmente, sí, pero vos bailaste candombe. Sí, yo bailaba candombe, decía yo, para pelear, pero en un teatro. O sea, era Claro. diferente. Porque yo bailaba en un teatro con un vestido desde el cuello hasta los pies. Entre la morenada Claro, misma se peleaba. O Claro. sea, yo soy candombera, Yo soy pero no sé candombera, pero de comparsa. teatro y no de comparsa. claro. Claro, eran también ignorancias de la adolescencia, ¿no? Ojo, mi madre era muy linda y Ignorancias. era una negra usted, ¿no? Era una negra que... Mi mamá No, rompía todo. el Pero tema no, era no. pero es bueno también marcar que no solo que el candombe es parte de toda la vida, digamos, no solamente estrictamente que tiene que ver con la comparsa, sino que en este momento estamos hablando de un movimiento teatral, Claro, que era El el candombe candombe ya es la era el comparsa. centro de eso, ¿no? sí, claro, Y fue claro, claro. más de 30 años que duró el Teatro Negro Independiente y que Sí, eh, sí, fue, sí, 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 sí. fue como el antecesor lo Y que es, donde quiera que. Yo, por ejemplo, no viajé a Buenos Aires, pero mi madre y mi padre sí, con el teatro, y mi tía, mis tías, Martínez, viajaron a Buenos Aires con la obra de teatro Negro Independiente. Y anduvieron en distintos departamentos. Fueron a la ciudad principal, sí, vienen en medio de Buenos Aires, pero también fueron afuera, a los departamentos, pero a otras ciudades, Sí, pero sí, yo no me recuerdo, pues yo no estuvieron en viajé. Paraná, Santa Fe. Estuvieron en muchos lugares. sí, sí, ahí, Y a la gente eso
les encantaba, les encantaba. Ahí saluda a tu hija que dice que te deje hablar y yo no he hablado nada. Tu hija acá tiene el líder.